Mis queridos hermanos, tengan todos un buen día. Hoy es viernes 14 de abril de este año 2023. Vamos terminando esta octava de Pascua en la que vivimos la gran alegría de tener al Señor con nosotros y de vivir con esa fuerza que Él nos da por haber resucitado. Hoy es un nuevo día, es la oportunidad para adorar a Jesús que resucitado se ha quedado en el sagrario. El Señor nos invita hoy a vencer todos nuestros desánimos, todo lo que son nuestras dudas, incluso ese espíritu de fracaso y esa tentación de querer volver atrás. Todo eso nos lo invita a vencer hoy el Señor en este nuevo día, porque Él está resucitado. Él es nuestra alegría, el Señor es nuestra fortaleza. Él es el que nos da la confianza siempre de esperar en Él, en su misericordia, en su poder. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y los otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos contestan: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se les presentó en la orilla. Pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos contestaron: no. Él les dice: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron y no tenían fuerzas para sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató a la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaba de tierra más que unos 100 metros, y remolcaron la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traed de los pescados que acabáis de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: vamos a almorzar. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos pues, hermanos, escuchando en esta semana de la octava de Pascua lo que son los diferentes relatos de las apariciones del Señor. Hoy se ha aparecido en el lago de Tiberíades, allí donde un día comenzó la experiencia profunda de seguir al Maestro, allí donde el Señor, con su amor limpio y puro, los cautivó, los enamoró de lo que significaría la tarea y la obra del reino. Pero el ser humano siempre vive en sus luchas y en sus inseguridades, y por eso rápidamente los mismos discípulos abandonaron el tema del seguimiento, porque el miedo se apoderó de ellos. Incluso echaron atrás y quisieron volver a lo que fue su antiguo arte de trabajo o su antiguo trabajo, ir a pescar. ¿Qué tanta paciencia les tuvo Cristo, el Señor, a los discípulos, sobre todo viéndolos tan obstinados con su mundo de angustias y de miedos? Hoy los va a buscar. Él mismo sabe
que están allí en el lago de Tiberíades, donde un día comenzó la gran experiencia de lo que fue el seguimiento del Maestro. Él allí los ve y les pregunta si no han pescado. Ellos le responden que no. Y el Señor les dice: echen la red a la derecha. Juan inmediatamente identifica que Jesús, cuando sacan la red repleta de peces, que fueron más de 153 o 153 mejor, que están expresando los diferentes países donde tendría que llegar la palabra, el anuncio, la buena nueva del reino de Dios. Casi se revienta la red porque no eran capaces de sacarla. Ellos mismos arribaron a tierra y Pedro, cuando se da cuenta que es el Señor, se amarra la túnica y se echa al agua, porque él estaba desnudo, dice el texto bíblico. ¿Qué significa que estuviera desnudo? Pues literalmente puede que así fue, que no tuviera ropa, pero en cierto modo el estar desnudo abandonó la armadura del seguimiento, abandonó la armadura de la fe, abandonó el amor por el Señor, y por eso quiso regresar a su pasado, a su antiguo arte de pescar. El Señor lo llama y nuevamente le hace comprender que ese momento del seguimiento no fue un instante solo en la vida, que esa experiencia del seguimiento no fue por 3 años, sino que la experiencia del seguimiento marcaría la vida trascendentalmente de Pedro. Y así fue, el Señor marcó la vida de Pedro. Por eso, cuando él mismo se echa al agua, está dando prueba de que había abandonado la esperanza en el Maestro, que había abandonado la confianza. Cuando una persona se deja llevar por sus depresiones, por sus desánimos, por sus luchas humanas, las luchas del corazón, que cuando no tienes una fe fuerte, es mejor no dejar que esas luchas del corazón prevalezcan todos los días. Cuando tienes la fe en el corazón, eres un victorioso, porque puedes vencer todas esas luchas internas que hay veces debilitan el ánimo y el sentido de la vida de la persona. Por eso es muy especial el pasaje del Evangelio, porque el Señor se les aparece allí y se porta como Él siempre fue, servidor de sus discípulos. Allí les parte el pan, pero les hace pescado, se los asa. Y esa es la mejor expresión de que Él está con ellos, de que Él nunca los ha abandonado, de que jamás los va a abandonar. Y que esa es una de las primicias o premisas de la fe. En el sentido de la fe de la resurrección, es comprender eso, que Cristo nunca abandona a sus hijos. Esa es una primicia de la fe. Cuando allí se les aparece, se les muestra como ese Cristo que los sirve, como ese Cristo que los anima, le está diciendo: la fe de la resurrección es una fe de la fidelidad, de la confianza. El Señor nunca te abandonará, el Señor siempre va a estar contigo. Por eso Pedro, ahí en la primera lectura, es un hombre que está lleno del Espíritu Santo y está fuerte, firme. Está levantando el señorío de Jesús en medio de todos los que se sienten poderosos o los que tienen el poder de turno. Él levanta tan alto el señorío de Jesús. Y Pedro lo deja claro en la primera lectura: ustedes nos están juzgando porque fue el Señor quien sanó a ese hombre que estaba enfermo. Y no podemos hacer nada si Cristo fue el que lo sanó. Nos están juzgando por un hecho de una sanación. Nadie puede detener el poder de Cristo resucitado. Y eso es lo que hoy tiene que valer para nuestro camino de la fe. Porque en este momento los poderes de este mundo, los poderes de la oscuridad, quieren intimidar a los hijos de la luz. Y se necesita estar tan lleno del Espíritu Santo para poder hacerle frente a ese tipo de autoridades
que quieren ocultar la verdad del reino, la verdad de la fe. Yo creo que vale para nosotros esta meditación y es comprender que Cristo es Señor, y si es Señor es porque Él en la cruz ya lo ganó todo, ya lo realizó todo por nuestro bien, por nuestra salvación. Hoy es un día pues de gracia, de bendición, y es un momento de reconocer que el reino está dado por la resurrección del Hijo, que nadie puede detener la manifestación de Cristo que está ungido con la gloria del Padre, pues el Padre lo ha resucitado, y en el nombre de Jesús sucederán muchas cosas especiales en esta Pascua en la vida de muchos hermanos creyentes, y en el nombre del Señor sucederán sanaciones, milagros y grandes conversiones, porque Cristo está resucitado, y así de sencillo será la obra precisamente de Dios. No dejemos que los desánimos, que las prevenciones de este mundo, que las situaciones también de lo negativo venga hoy a robarnos la fuerza de la fe. Hay que vencer todo sabor o sinsabor del fracaso. Hay que vencer todo lo que es ese espíritu de frustración que se quiere instalar cuando sentimos que las pruebas nos quieren arrebatar el camino que el Señor nos ha trazado en orden a sus promesas. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido viernes para todos.